Seguimos, amigas y amigos, compartiendo con todos ustedes, así estamos, a través de la señal de TV Más HD, y ya le damos la bienvenida al diputado Carlos Rodríguez Gálvez. Gracias por venir una vez más. No, los agradecidos somos nosotros por la invitación y como siempre, un gusto andar por acá. Tan mal no lo hemos tratado, por lo visto. No, tan mal no. Tan mal no. Por eso digo, tan mal. Volvemos por lo menos. Exacto. Diputado, bueno, en las últimas horas se han dado una serie de acontecimientos. Parece que sucedieron hace un mes, más o menos, porque fueron tantos. Y estamos hablando de muy pocas horas. En un solo día, en Florida, se dieron una serie de circunstancias. Un Consejo de Ministros, donde para algunos es lo correcto que un gobierno rinda cuentas públicamente de qué es lo que está haciendo, qué es lo que opina, si esté o no de acuerdo con lo que está haciendo o no. Para otros no, es hacer política partidaria. Una concentración de los autoconvocados, agrupados en lo que se define un solo Uruguay, la inauguración o reinauguración o reapertura de un frigorífico en Florida. Tres acontecimientos pesados, fuertes. Vamos a ver por parte, ¿qué le dejó el Consejo de Ministros? Pasando rayas, ¿y para qué sirvió el Consejo de Ministros que se realizó acá en Florida? Sí, primero que no es el primer Consejo de Ministros, en realidad es un estilo marcado por el propio Tabaré Vázquez en sus dos administraciones, ¿no? Lo empezó a realizar en las primeras administraciones, quizás un poco tímidamente, ¿no? Más sobre mediados del periodo de gobierno. En aquel entonces le tocó a Sarandí Grande, a la ciudad de Sarandí Grande, ser sede de ese Consejo de Ministros, donde los vecinos tuvieron la oportunidad de reunirse por primera vez, pedirle entrevistas a un ministro y recibir allí directamente respuestas o que los ministros se llevaran como deber traer una respuesta al planteo que el vecino le hacía. En este segundo periodo de Tabaré Vázquez también fue una cuestión, digamos, de marca de su gobierno, así lo planteó incluso durante la propia campaña electoral, y ha empezado la segunda gira, digamos. Ya se hizo toda una recorrida por todos los departamentos, recordado Florida el año pasado en Cardal, y bueno, y este año se tomó la decisión por parte de Presidencia de, frente a la invitación de la reinauguración del frigorífico Florida, bueno, aprovechar también para hacer el mismo día la instancia del Consejo de Ministros. Instancia del Consejo de Ministros que públicamente tiene mucho más destaque la actividad del lunes, que en este caso fue en la Escuela 27 de La Macana, hora y media, 2 horas, donde sesiona el Consejo de Ministros, se toman las resoluciones normales que se hacen todos los lunes en la Torre Ejecutiva, ahí en Montevideo, y después se escucha a algunos vecinos y se toman incluso algunas definiciones, como de hecho se tomaron ese día. Pero a mí me gusta destacar más la instancia del domingo, que es donde los 13 ministerios reciben a la sociedad, ya sea organizada o individualmente, haciendo sus planteos. Es bueno reconocer que en esta instancia hubo menos pedidos de entrevista que en la instancia anterior del año pasado. El año pasado superaron 200 y poco las entrevistas y esta vez anduvieron en torno a 140, 150. Pero allí los vecinos pueden entrevistarse con el ministerio con resultados diversos, después podrá gustar o no la respuesta que el ministerio le dio o la forma en que el ministro o la ministra lo trató, que también eso es parte de a veces sí, el anecdotario de las reuniones. De que le gustó o no le gustó. Eso siempre pasa, uno puede ir al médico y puede no gustarle el trato que le da el médico, así que eso es parte de la vida, de las relaciones humanas. Pero me parece una instancia importante. Yo igual lo he dicho en otras evaluaciones, lo he dicho incluso públicamente, a mí me gustaría, porque a veces, un poco lo que tú decías al principio, satura tanta información, tantos ministerios, tanto despliegue, tanta cosa, un mismo día o 2 días, quizás sería mucho mejor la presencia de los ministros, ya que son 13, uno por mes y alguno más, y no todos juntos en un mismo día. De hecho, hay muchos ministros que tienen esa actitud, recorren el país permanentemente. Acá han estado en los últimos meses por lo menos 3 o 4 ministros, pero hay otros a los que les cuesta un poquito más, y también se lo hicimos saber. Le cuesta salir, ¿no? Sí, pero la propia ministra de Industria nosotros la hemos invitado más de una vez a estar presente en Florida, sobre todo recorriendo, de hecho también la habíamos invitado a
a estar en el propio frigorífico antes de su apertura, recorriendo todas las obras que se venían realizando. Por motivos de agenda no había podido estar. Otra de las ministras que sería bueno que recorriera, que estuvo haciéndolo el propio domingo, pero sería bueno quizás viniera en alguna otra instancia, es la ministra de Vivienda, ya que Florida hoy es reconocido en el país como casi que ciudad cooperativa, ¿no? El despliegue, el desarrollo que ha tenido el modelo cooperativo ha sido importante. Sí, pero bueno, había un dato de centenares de viviendas a raíz. El dato que nosotros tenemos es que va a terminar este periodo en el entorno de 900 o 1000 familias accediendo a su vivienda mediante el sistema cooperativo. ¿Y se tiene el otro dato, es decir, de cuál es la necesidad de vivienda? Bueno, Florida es una de las ciudades que no tiene un desarrollo importante, es decir, no estamos recibiendo población nueva. Convengamos que Florida en los últimos censos no ha tenido un crecimiento importante y llamativamente han aumentado la cantidad de viviendas vacías. Si uno comenta por ahí los precios de alquileres, yo recorro mucho otros departamentos por mi actividad política y no pueden creer lo que se cobra de alquileres en Florida. Florida es caro para comprar también. Hoy el Ministerio de Vivienda, por ejemplo, tiene un programa de compra de vivienda usada que tiene topeado hasta cuánto dinero y mucha gente no ha podido acceder porque no encuentra una vivienda a ese valor. Y sin embargo se da este fenómeno de cada vez más casas. Es medio contradictorio. Es contradictorio. Bastante. El mercado inmobiliario es un mercado quizás de los más complejos. ¿Pero es a nivel general o solo en Florida? Tiene una particularidad en Florida, ¿no? Pero también se da en Montevideo, donde uno encuentra viviendas desocupadas. Ahora en el Parlamento estamos aprobando un proyecto de ley. Eso iba a decir, vinculado... proyecto de ley para poder utilizar esas viviendas. Exacto. ¿En qué consiste someramente? Sí, muy corto, porque en realidad la Constitución, o por lo menos la tradición en Uruguay, es muy fuerte en cuanto al respeto a la propiedad privada. Exacto. Entonces uno puede darse el lujo de tener una casa o una vivienda, una propiedad importante, en estado de abandono y sin ningún uso. Y bueno, como paga los tributos. Para la contribución. Y bueno, nosotros lo que tomamos como criterio es que si esa casa está en una situación de abandono y por 2 años no ha tenido uso, bueno, puede ser pasible de una expropiación y darle un uso productivo, un uso realmente. ¿Y en eso hay acuerdo importante. entre todos los partidos políticos? No hay acuerdo entre todos los partidos, pero estamos trabajando para poder llegar a algunas modificaciones que permitan, pero si no, el Frente Amplio va a proceder para aprobarla, pero nos parece que es una ley necesaria, ¿no? Bien, el tema del Consejo de Ministros casi saldado. En el tema de lo que fue el frigorífico, o lo que es el frigorífico. Sí. Surgen allí algunos aspectos que llaman la atención, porque hasta el día de hoy, porque a usted también le tocó, los voceros de la empresa, es decir, el vocero número 1, Intendencia de Florida, ya sea a través del intendente o alguno de los directores, o a través de las redes sociales con los militantes del Partido Nacional. Y por otro lado también usted aparecía como los que daban la noticia, se inaugura el frigorífico, va a reabrir el frigorífico. Los dueños nunca aparecieron hasta el día de la inauguración. No, los dueños tuvieron algunas... Sí, públicamente cuando hicieron la compra hubo una conferencia de prensa ya por el 2014, organizada por la propia Intendencia. Nosotros nos habían invitado... ¿Los inversores? Sí, iba a ser... ¿Los chinos que estaban? ¿Son los mismos chinos? En aquel entonces era un grupo venezolano que había comprado el frigorífico, iba a ser, digamos, el anuncio en la propia planta frigorífica y finalmente se corrió hacia la Intendencia, cosa que nosotros no entendimos, lo hicimos saber, no estuvimos presentes, nos parecía que no correspondía que un grupo privado que compraba una planta frigorífica, más allá de que varios actores institucionales habían estado, digamos, convergiendo para que fuera posible esa negociación con el grupo angoleño y finalmente la compra. Pero este grupo venezolano claramente lo manifestó, nosotros tuvimos varias reuniones con ellos, lo dijimos más de una vez acá, no tenían el dinero para hacerlo funcionar. Es decir, tenían una parte del dinero para hacer las mejoras, las modificaciones necesarias, como de hecho se hicieron, tenían el préstamo del Banco República para poder, avanzar en esas obras, pero no tenían el dinero ni para terminar las obras ni para hacerlo funcionar. Y a instancias del Gobierno Nacional se generó en Punta del Este este encuentro de empresarios chinos con empresarios uruguayos o empresas que estaban radicadas en Uruguay, y ahí fue donde se hizo ese encuentro, digamos, que permitió que este grupo venezolano vendiera
más de la mitad de las acciones de Clademar Sociedad Anónima a este grupo inversor chino, y bueno, y eso permitió que la planta se pudiera terminar y va a permitir, esperemos. Ahora, ¿qué información tiene usted? Porque tampoco se ha dado mucha información ahora. ¿Cuándo van a empezar? ¿Cómo van a empezar a trabajar? Porque también se está en un momento muy especial de la industria frigorífica, sí, donde muchos frigoríficos se ha enviado a centenares de trabajadores al seguro de paro. Sí, hoy la industria, hoy no, desde hace ya varios años, la industria frigorífica en Uruguay tiene una zafra de unos 9 meses más o menos, y después hay periodos donde las empresas envían personal al seguro de paro, o hacen rotaciones, o dan las licencias, e incluso se han votado, o se autoriza directamente por el propio Ministerio de Trabajo la extensión de seguro de paro de algunas plantas. Pero en este caso es un grupo inversor chino que ya tiene 2 frigoríficos en Uruguay. Tiene un frigorífico en Rosario, que por la información que teníamos había, en esto que tú decías, enviado personal al seguro por unas semanas y ahora va a estar retomando la faena. Tiene un frigorífico también en la entrada de Montevideo, que fue en algún momento creo de Cativelli, y está pensando en más inversiones en Uruguay. Es un grupo que está muy interesado. Está muy interesado porque en realidad, por suerte, los chinos no solo comen arroz, están probando carne, y aparentemente la carne uruguaya también les gusta. Así que, por suerte, eso permite que Uruguay también pueda ingresar hoy a China con mayor cantidad de productos cárnicos. Pero este grupo, o este frigorífico, lo que va a empezar, y eso después no tenerlo claro, va a empezar con una faena de abasto para el mercado interno. Porque en realidad hay que hacer todo un proceso de certificación antes de poder exportar, para poder exportar a China, para poder exportar a la Comunidad Económica Europea, a Estados Unidos. A ver, yo trabajé, por ejemplo, en la fábrica de tasajo en Zona Franca, que se le vendía tasajo a Estados Unidos, y cada vez que venía una inspección, aquello era una locura, porque te controlan milimétricamente cada uno de los procesos que se llevan adelante. Entonces también hay que hacer una experticia de los trabajadores. Por lo que tenemos entendido, muchos de los que van a ingresar en la primera etapa no tienen experiencia de trabajo en planta frigorífica, entonces también tienen que aprender, digamos, el oficio. Lo que pasa es que los que estaban ya o se jubilaron o están trabajando. Muchos se jubilaron, muchos están trabajando, y creo que algunos están volviendo. Pero además se trajo personal de frigoríficos de Durazno o de otro lado, o sea que tienen, para los cargos, digamos, de más jerarquía, de más experiencia. Y bueno, y esperemos que, por el bien de Florida, lo que hemos dicho siempre, que pueda funcionar, que pueda empezar a tomar más personal, que se logre las habilitaciones. Ahora, dar fechas, desde el 2014 se viene diciendo que se abre en tal fecha, se abre tal otra, y bueno, ahora escuché por ahí que se abría en este propio mes, ojalá. Bien.